Siendo las 10:07 del día 27 de octubre de 2022, se inicia esta sesión y se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de las diputadas y diputados que integran la 64ª legislatura y, hecho lo anterior, informe con su resultado. Con su permiso, Presidenta. Diputado Eber Alejandro Campech Avelar. Diputada Diana Torrejón Rodríguez. Diputado Jaciel González Herrera. Diputada Mónica Sánchez Angulo. Diputado Vicente Morales Pérez. Diputado Lenin Calva Pérez. Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez. Diputada Lupita Cuamatzi Naguayo. Diputada Maribel León Cruz. Diputado Miguel Ángel Caballero Yoncan. Diputada Leticia Martínez Cerón. Diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez. Diputado Vladimir Zainos Flores. Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. Diputado María Guillermina Loaiza Cortero. Diputado José Gilberto Temolsin Martínez. Diputado Fabricio Mena Rodríguez, presente. Diputada Blanca Águila Lima. Diputado Juan Manuel Cambrón Soria. Diputada Lorena Ruiz García. Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz. Presente. Diputado Rubén Terán Águila. Diputada Marcela González Castillo. Diputado Jorge Caballero Román. Diputada Reina Flores Báez Lozano. Ciudadana diputada presidenta, se encuentra la mayoría de los diputados, diputadas que integran la 64ª legislatura. Para efectos de asistencia a esta sesión, los ciudadanos diputados Lenin Calva Pérez y Vladimir Zainos Flores solicitan permiso y la presidencia se los concede en términos de los artículos 35 y 48, fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión. Por lo tanto, se pone a consideración el contenido del orden del día, que se integra de los siguientes puntos. Uno, lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 25 de octubre de 2022. 2. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus municipios que presenta el diputado Miguel Ángel Caballero Yonca. 3. Primera lectura de la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de acuerdo por el que se establecen los principios que deben observar las iniciativas de leyes de ingresos municipales que presentan la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 4. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 5. Asuntos generales. Se somete a votación la aprobación del contenido del orden del día. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 16 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobado el orden del día por unanimidad de votos. Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión anterior, celebrada el día 25 de octubre de 2022. Con el permiso de la mesa, propongo se dispensa la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de octubre de 2022 y se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. 17 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por unanimidad de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 25 de octubre de 2022, y se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló.
Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado Miguel Ángel Caballero Yonca proceda a dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Con su permiso, Presidenta. Honorable Asamblea, el que suscribe, diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 45 y 46, fracción primera, 47, 48, 54, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, me permito presentar ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus municipios, para lo cual procedo a expresar lo siguiente: exposición de motivos. Primero, la transformación democrática en México requiere de órganos de fiscalización que cuenten con las facultades y atribuciones necesarias para llevar a cabo de manera eficaz la supervisión del manejo de las finanzas públicas. Para ello es necesario tener presente lo acordado por los órganos auditores de la Federación y de los Estados en la primera y segunda reunión del Sistema Nacional de Fiscalización llevadas a cabo el 30 de noviembre de 2010 y el 5 de diciembre del 2011, en las que se reconoció que las demandas de la sociedad son el punto de partida para que se realice una labor efectiva en materia de fiscalización de los recursos que manejan las dependencias de gobierno, los organismos autónomos, sociales y gremiales y también los particulares. Desde luego también en los medios de comunicación está consignada la permanencia demanda de la sociedad para que se haga un mejor e integral trabajo de supervisión, seguimiento y evaluación de los recursos que manejan las entidades públicas de los tres poderes y los tres niveles de gobierno, así como los órganos autónomos, destacando que las normas profesionales que se proponen deben resaltar los principios de independencia, transparencia, calidad y objetividad. Segundo, para lograr tal fin, las instituciones facultadas para velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas que rigen el conocimiento del gasto público deben estar dotadas de los recursos técnicos necesarios. Por lo que esta iniciativa tiene como objetivo otorgar al órgano de fiscalización superior de nuestro Estado facultades suficientes para que mediante el ejercicio de ellas se evalúe la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos de las dependencias o entidades de la administración pública estatal o municipal, así como para que determine el grado de cumplimiento en la consecución de los planes de desarrollo estatal y municipal, velando así porque el ejercicio presupuestal se vincule con los objetivos y prioridades establecidos en estos, garantizando un crecimiento oportuno y ordenado en nuestro Estado. Para lo anterior resulta indispensable que el órgano de fiscalización superior emita las recomendaciones y finque las responsabilidades y sanciones que haya lugar conforme a las disposiciones de las leyes aplicables. La revisión y fiscalización de la cuenta pública de la Hacienda Estatal y Municipal es un mandato que tiene el Congreso, siendo facultad del órgano de fiscalización superior como órgano técnico fiscalizador del Congreso del Estado el realizar la fiscalización de la cuenta pública, esto de conformidad con lo que se plasma en el artículo 3 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus municipios, debiendo rendir un informe general y los informes individuales de los entes fiscalizables por parte del órgano de fiscalización superior, de conformidad con lo que establecen los artículos 46, 47, 48, 49 y 50, también de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Tercero, conforme a lo dispuesto por el artículo 115, fracción cuarta, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se confiere en exclusiva a las legislaturas de los estados la facultad de revisión y en su caso aprobación o no de la cuenta pública de los municipios. Es así que a través de la presente iniciativa se propone reforzar el proceso de entrega de los informes individuales de resultados por parte del órgano de fiscalización, tal y como lo establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus municipios, en los que establece con claridad los requisitos que deben contener. En ese sentido, el objeto de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública es la evaluación del desempeño, eficiencia y eficacia y economía del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el presupuesto,
así como la fiscalización del resultado de la gestión financiera posterior a la conclusión de las administraciones, cuyas irregularidades puede dar lugar a fincar responsabilidades a la imposición de sanciones resarcitorias. Además de lo anterior, con el propósito de transparentar la revisión y fiscalización de las cuentas públicas, la presente iniciativa plantea que los informes individuales tengan el carácter de público a partir de la fecha de dictaminación en el Pleno del Congreso, así como la publicación inmediata en el sitio de Internet. Además de adicionar facultades y atribuciones de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, disposiciones que permitirán contar con certeza sobre su presentación. Por lo anterior expuesto, someto a consideración respetuosamente de esta Asamblea Legislativa la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo establecido en el artículo 45 y 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal y 114, Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se reforma el último párrafo del artículo 47, segundo párrafo del artículo 48, primero y tercer párrafo del artículo 51, al artículo 52 y se adicionan las fracciones octava, novena y décima del artículo 69, todos de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus municipios, para quedar como sigue. Artículo 47, el informe individual que se refiere al artículo anterior deberá contener un mínimo de información siguiente, de la fracción primera a la 14ª, queda igual. En el último párrafo, los informes individuales que hacen referencia el presente capítulo tendrán el carácter de públicos a partir de la fecha del dictamen del Pleno del Congreso, conforme lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala. Artículo 48, el órgano de fiscalización superior informará al Congreso a través de la Comisión el estado que guardan las observaciones de los informes individuales mediante un informe anual que deberá ser presentado en el mes de marzo de cada año con los datos disponibles al cierre del ejercicio inmediato anterior. El informe anual incluirá invariablemente los montos efectivamente resarcidos de la hacienda pública o el patrimonio de los entes fiscales derivados de la fiscalización superior de la cuenta pública, y en el apartado especial la atención de las recomendaciones y el estatus que presenten las mismas, así como el estado que guardan las denuncias penales presentadas y o promoción de los procedimientos de responsabilidades administrativas en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Asimismo, deberán publicar a partir de su dictaminación en el Pleno del Congreso en el sitio de Internet de la OFS, conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, y se mantendrá de manera permanente en el sitio de Internet. En dicho informe, el OFS dará a conocer el seguimiento específico de las promociones de los informes que presenta responsabilidad administrativa, a fin de identificar a la fecha del informe las estadísticas sobre dichas promociones, identificando también las sanciones que el efecto hayan procedido. Respecto de las cédulas de resultados, en dichos informes se dará a conocer el número de observaciones emitidas, estatus procesal y las causas que lo motivaron. Artículo 51. La Comisión realizará un análisis de los informes individuales a efecto de someter a votación al Pleno del Congreso del Estado. El dictamen correspondiente a la dictaminación deberá efectuarse en términos del artículo 54, fracción 17ª, inciso B de la Constitución Local y 46 de la Ley. Para ello, la Comisión de Finanzas y Fiscalización emitirá mediante acuerdo aprobatorio por el Pleno del Congreso las bases para el procedimiento interno de dictaminación de las cuentas respectivas. La dictaminación de los informes individuales no suspenden el trámite de las acciones promovidas en el OFS, mismas que seguirán el procedimiento previsto en esta ley. La Comisión podrá recibir propuesta de solventación a las observaciones y recomendaciones emitidas a fin de dar cumplimiento a los procedimientos aplicables en la materia. Artículo 52. En aquellos casos en que la Comisión considere necesario aclarar o profundizar el contenido de los informes individuales, solicitará a la OFS la entrega por escrito de los documentos y argumentos jurídicos y administrativos considerando por dicho órgano de las explicaciones pertinentes y solicitará la presente al auditor superior a fin de realizar las aclaraciones correspondientes sin que ello implique la reapertura de los informes. Artículo 69. La Comisión de Finanzas y Fiscalización corresponderá de la fracción primera a la 7ª, queda igual. Octava, realizar recomendaciones ante el Pleno del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe presentado por el Congreso. Novena, recibir las propuestas en relación al programa anual de auditorías, debiendo informar al auditor superior de la Comisión y al Comité de Participación Ciudadana a que se refiere la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado sobre la determinación que tomen sobre las mismas, y décimo, las demás que otorgue esta ley o sus disposiciones reglamentarias. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Segundo,
Se derogan todas las disposiciones que opongan al presente decreto al Ejecutivo para que lo sancione y mande a publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 27 días del mes de octubre del año 2022. Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional Morena, de la 64ª legislatura. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. De la iniciativa dada a conocer, túrnese a las Comisiones Unidas de Finanzas y Fiscalización y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado Jaciel González Herrera, presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura de la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de acuerdo por el que se establecen los principios que deben observar las iniciativas de leyes de ingresos municipales. Gracias, presidenta. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras, compañeros diputados, todos los presentes, medios de comunicación, ciudadanos de Tlaxcala, muy buenos días. Comisión de Finanzas y Fiscalización, Asamblea Legislativa, los que suscriben diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 43, 45, 47, 54, fracción décima de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 80 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, 5, fracción primera, 7, 9, fracción tercera, 10, apartado B, fracción tercera, 78, 81, 82, fracción décima segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción décima segunda, 38, fracciones tercera, cuarta, séptima y octava, y 49, fracción segunda, inciso A, y novena y 115 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, presentamos ante el Pleno de esta soberanía la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de acuerdo por el que se definen los principios que deben observar las iniciativas de leyes de ingresos municipales al tenor de los siguientes resultandos. Primero, con fecha 20 de diciembre del año 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Congreso del Estado de Tlaxcala y gobernador del Estado de Tlaxcala, asignándole el número expediente 185/2021 por normas generales de leyes de ingresos de los municipios que a continuación se mencionan. A. Cobro por servicios de alumbrado público. 1. Artículo 73 de la Ley de Ingresos del municipio Nativitas, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022. 2. Artículo 40 de la Ley de Ingresos del municipio de San Pablo del Monte, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022. B. Cobros por servicios por suministro de agua potable. 1. Artículos 45, primer párrafo, y 46 de la Ley de Ingresos del municipio de Coapiaxtla, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022. 2. Artículo 69 de la Ley de Ingresos del municipio de Nativitas, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022. 3. Artículos 51 y 52 de la Ley de Ingresos del municipio de Santa Cruz Quiletla, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022. 4. Artículo 40, primer párrafo, de la Ley de Ingresos del municipio de Tenancingo, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022. C. Cobros excesivos, desproporcionados e injustificados por acceso a la información. 1. Artículo 48, fracción décima, inciso A, de la Ley de Ingresos del municipio de Nativitas, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022. 2. Artículo 47, fracción primera y tercera de la Ley de Ingresos del municipio de San Juan Huatzinco, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022. 3. Artículo 45 de la Ley de Ingresos del municipio de Santa Cruz Quiletla, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022. 4. Artículo 29, fracción primera, inciso A, de la Ley de Ingresos del municipio de Zompantepec, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022. D. Cobros excesivos y desproporcionados por servicios
de reproducción de información no relacionados con el derecho de acceso a la información. 1. Artículos 24, fracciones segunda y tercera de la Ley de Ingresos del municipio de Amajac de Guerrero, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022. 2. Artículo 36, fracción primera de la Ley de Ingresos del municipio de Coapiaxtla, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022. 3. Artículo 26, fracción primera de la Ley de Ingresos del municipio de Mazatecosco de José María Morelos, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022. 4. Artículo 48, fracciones primera, segunda, cuarta y quinta de la Ley de Ingresos del municipio de Nativitas, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022. 5. Artículo 46, fracción primera de la Ley de Ingresos del municipio de San Juan Huatzinco, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022. 6. Artículos 26, fracción primera de la Ley de Ingresos del municipio de San Pablo del Monte, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022. 7. Artículo 44, fracción primera de la Ley de Ingresos del municipio de Santa Cruz Quiletla, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022. 8. Artículo 23, fracción primera de la Ley de Ingresos del municipio de Tenancingo, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022. 9. Artículo 29, fracciones primera y segunda, ambas del inciso B, de la Ley de Ingresos del municipio de Zompantepec, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022. Segundo, en la citada acción de inconstitucionalidad, se reclamó la violación de derecho de acceso a la información pública, derecho a la seguridad jurídica, principio de gratuidad en el acceso a la información, principio de legalidad tributaria, principios de proporcionalidad y equidad en las contribuciones y principio de reserva de ley, así como los artículos primero, sexto, 14, 16 y 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 9 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2, 15 y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Tercero, en ese orden de ideas y en virtud de lo establecido por los artículos 101, 102 y 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 86 Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, los ayuntamientos tienen la obligación y deberán presentar su iniciativa de ley de ingresos a más tardar el último día hábil del mes de septiembre. Cuarto, mediante fecha 6 de septiembre del año en curso, se les notificó y exhortó a todos los ayuntamientos las directrices que deberían observar al presentar su iniciativa de ley de ingresos correspondiente. Quinto, mediante fecha 13 de octubre del año 2022, se iniciaron los primeros trabajos de revisión y análisis de las iniciativas de leyes de ingresos de manera conjunta, tanto con esta comisión como por parte del personal de tesorería de los ayuntamientos, en la que se les han hecho observaciones a sus iniciativas de ley de ingresos y exhortado con el fin de que corrijan la redacción de sus hechos imponibles en la exacción de derechos. Sexto, en las citadas mesas de trabajo con el personal de los ayuntamientos se ha hecho énfasis para que en sus iniciativas de leyes de ingresos éstas observen los principios que establece el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, los principios de proporcionalidad, equidad, seguridad jurídica, legalidad y reserva de ley, notificándoles las citadas observaciones, comprometiéndose estos a corregirlas. Séptimo, es menester mencionar que varios ayuntamientos han hecho caso omiso a las recomendaciones, por lo que los diputados integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, con fundamento en lo establecido por el artículo 67 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, acordaron mediante mayoría de votos de los diputados presentes en la sesión quinta ordinaria de fecha 21 de octubre, hacer uso de las facultades que les confieren los artículos 54, fracción décima, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y artículo 80 del Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus municipios, es decir, subsanar y modificar las leyes de ingresos que no cumplan los principios establecidos
en el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Carta Magna, por lo que hace en cuanto a sus cobros de derechos. En consecuencia, de acuerdo con los antecedentes narrados, la Comisión de Finanzas y Fiscalización emite los siguientes considerandos. 1. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 y 47 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, establecen que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Por consiguiente, este acto alude a la emisión de un acuerdo, ya que se resuelve la petición expresa del interviniente y se atienden con la diligencia debida que se narró en el apartado concerniente a los resultandos de esta resolución. 2. Conforme a lo establecido por los artículos 54, fracción décima, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el Congreso local es competente para revocar los acuerdos de los ayuntamientos cuando sean contrarios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la del Estado, a cualquiera otra ley o lesionen los intereses municipales. 3. Asimismo, el artículo 80 del Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus municipios faculta al Congreso del Estado para subsanar y modificar las iniciativas de leyes de ingresos antes de emitir el dictamen correspondiente. 4. Atento a lo dispuesto por la fracción 36 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, las comisiones ordinarias tendrán la competencia que específicamente para cada una se establece en los artículos subsecuentes, sin perjuicio de que conozcan y dictaminen respecto de los asuntos que directamente les asigne el presidente de la mesa directiva. 5. De igual manera, los artículos 38, fracción primera, segunda y tercera, 49, fracciones primera y segunda, inciso A la Comisión de Finanzas y Fiscalización le corresponde elaborar y presentar los proyectos de iniciativa, reforma o adiciones de leyes hacendarias, fiscales y de fiscalización de recursos públicos del Estado y los municipios, dictaminar sobre leyes de ingresos del Estado y de los municipios. En ese sentido, la Comisión ha exhortado de manera respetuosa y en el ámbito de su autonomía a los ayuntamientos para que observaran en sus iniciativas de leyes de ingresos municipales los principios que establece el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Carta Magna, para que son los siguientes principios de proporcionalidad, equidad, seguridad jurídica, legalidad y reserva de ley. 6. Por otra parte, con relación a la competencia del Congreso del Estado y que en forma específica la Comisión de Finanzas y Fiscalización tuvo los elementos fácticos y legales para sustanciar, dictaminar y, en su oportunidad, presentar la propuesta de acuerdo por el que se resuelve sobre las directrices que deben observar los ayuntamientos en la elaboración de iniciativa de ley de ingresos y para el caso de no observarlos, estos fueran subsanados por esta soberanía. 7. Derivado de lo hasta ahora expuesto, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, con el único objeto de otorgar certeza jurídica que debe prevalecer en las iniciativas de leyes de ingresos municipales, considera oportuno emitir los lineamientos y principios que delimiten el margen de actuación de la autoridad exactora en las citadas leyes de ingresos municipales. Por lo expuesto con anterioridad, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente acuerdo. Primero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 43, 45, 47, 54, fracción décima de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 80 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, 5, fracción primera, 7, 9, fracción tercera, 10, apartado B, fracción tercera, 78, 81, 82, fracción décima segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción décima segunda, 38, fracciones
tercera, cuarta, séptima y octava, y 49, fracción segunda, inciso A, y novena y 115 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se establecen los principios que deben observar las iniciativas de leyes de ingresos municipales mismas que a continuación se mencionan. Primero, de principio de proporcionalidad. En materia de derechos, implica que la determinación de las cuotas correspondientes por ese concepto ha de tener en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio, a que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios. Principio de equidad. Exige que los contribuyentes que se encuentran en una misma hipótesis de causación deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que los regula, lo que a su vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentran en una misma situación en la imposición. Establece que las personas, en tanto estén sujetas a cualquier contribución y se encuentren en iguales condiciones relevantes para efectos tributarios, han de recibir el mismo trato en lo que se refiere al tributo respectivo. Principio de seguridad jurídica, sustentado en la certeza de derecho, representando la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y derechos no serán objeto de ataques violentos, o que si estos llegan a producirse, les serán asegurados, protegidos y reparados por la sociedad. El principio de seguridad jurídica, a su vez, se nutre del principio de legalidad o de primacia de la ley, conforme al cual todo ejercicio del poder público debe someterse a la voluntad de la ley, de su jurisdicción, y no a la voluntad de las personas o entes particulares. El principio de legalidad. En materia tributaria, ordena que el nacimiento de la obligación tributaria solo debe producirse sobre la base de la existencia de una ley formal que lo disponga, además de que dicha ley establezca claramente el concepto de hecho imponible, definiendo claramente sus componentes, tales como el hecho generador, alícuota aplicable, excepciones, entre otros. Principio de reserva legal. En materia tributaria se cumple cuando la ley contenga la regulación en detalle de los elementos de la contribución, para lo cual basta que fije los métodos, las reglas generales y los parámetros dentro de los cuales puede actuar la autoridad exactora, por lo que no cualquier remisión a la autoridad administrativa para la determinación de un sistema o mecanismo necesario para la cuantificación del tributo debe entenderse contrario a los principios de legalidad y reserva de ley. Esto en virtud, desde el punto de vista constitucional, es aceptable que se le permita intervenir en el señalamiento de directrices o principios para fijar la base del impuesto cuando se trata en materias técnicas o de indicadores económicos o financieros cuya expresión aritmética no puedan incorporarse al texto legal porque dependa de diversas variables y circunstancias propias del momento y lugar en que se realiza el hecho imponible o generador de la obligación fiscal, de tal manera que es necesario puntualizar que, si bien existe un cierto grado de tolerancia a favor del legislador, permitiendo que sus leyes contengan conceptos jurídicos indeterminados derivados de los límites inherentes al lenguaje y autorizando a que las autoridades administrativas excepcionalmente complementen la definición de alguno de los componentes del tributo. Lo cierto es que dicha posibilidad no debe dar lugar a que el legislador prevea fórmulas legislativas que representen la indefinición casi absoluta de un concepto relevante para el cálculo del tributo, toda vez que ello tiende a generar que se deje abierta la posibilidad de que sean las autoridades administrativas y no el legislador las que generen la configuración de los tributos, lo cual puede generar
el deber de pagar contribuciones imprevisibles y a título particular en perjuicio del contribuyente, por la falta de certeza y de la forma en que debe contribuir al gasto público. En otras palabras, los principios de proporcionalidad y equidad en materia de derechos exigen que en la determinación de las cuotas se tome en cuenta el costo que representa el Estado, la actividad de que se trate y además que dichas tarifas sean fijas e iguales para todos los que reciben el mismo servicio. Al fijar mínimos y máximos para el cobro de impuestos, derechos y aprovechamientos, los ayuntamientos deberán hacerlo con la limitante de que en la propia ley se establezcan los lineamientos y principios que delimiten el margen de actuación de la autoridad exactora, con la finalidad de proporcionar certeza jurídica al gobernado para evitar dejar abierta la posibilidad de que sean las autoridades administrativas las que generen la configuración de las contribuciones y que se produzca el deber de pagar las mismas a discrecionalidad. Segundo, la inobservancia o incumplimiento de este acuerdo por parte de los ayuntamientos será considerado como criterio para que, en uso de las facultades que establecen los artículos 54, fracción décima de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 80 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, esta soberanía subsane y modifique las leyes de ingresos correspondientes. Tercero, derivado de los principios de legalidad, gratuidad en el acceso a la información, de proporcionalidad en las contribuciones, es obligación del Estado respetar, promover, proteger y garantizar derechos humanos, por lo que esta comisión ciñe su actuar en el marco de las facultades que le confiere tanto la Constitución Política del Estado de Tlaxcala como la Ley Secundaria Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, por lo que es facultad de la Comisión de Finanzas y Fiscalización y de este Pleno subsanar las irregularidades que se detecten dentro del proceso de dictaminación y aprobación de leyes de ingresos de los municipios. Cuarto, esta soberanía ante la omisión de las autoridades municipales de cumplir con las observaciones que le formule la Comisión de Finanzas y Fiscalización podrá subsanar los rubros de impuestos, derechos y aprovechamientos, tomando como referencia el índice inflacionario anual actualizado que establezca el Banco de México, partiendo de una base de 3%. El porcentaje mencionado se hace tomado en cuenta la situación económica del Estado, procurando siempre velar por la seguridad económica de los gobernados y el efecto pospandemia. Quinto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracciones primera y 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al secretario parlamentario de esta soberanía comunique el presente acuerdo a los ayuntamientos y al órgano de fiscalización superior para los efectos conducentes. Sexto, el presente acuerdo surtirá efectos al momento de su aprobación por el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala y se mandata su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotencal, a los 21 días del mes de octubre de 2022. Comisión de Finanzas y Fiscalización. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Queda de primera lectura la iniciativa con carácter de dictamen presentada por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Jaciel González Herrera. Con el permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura de la iniciativa con carácter de dictamen con el objeto de que sea sometida a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Es cuanto, presidenta. Gracias. Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano diputado Jaciel González Herrera, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura de la iniciativa con carácter de dictamen dada a conocer.
Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 21 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por unanimidad de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura de la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de acuerdo y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en los artículos 115 y 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular la iniciativa con carácter de dictamen dada a conocer. Se concede el uso de la palabra a 3 diputadas o diputados en pro y 3 en contra que deseen referirse a la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de acuerdo. En vista de que ningún diputada o diputado desea referirse en pro o en contra de la iniciativa con carácter de dictamen dada a conocer, se somete a votación. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Diputada Reina. 22 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobada la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de acuerdo por unanimidad de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el acuerdo y al secretario parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso con fundamento en la fracción octava del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Se acuerda. Con el permiso de la mesa y de la presidenta. Oficio PT-SJE, diagonal 830, diagonal 2022, que dirige la magistrada Maricruz Cortés Ornelas, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicita a esta soberanía la devolución de tocas para ser reintegrados al archivo del Poder Judicial. Del oficio recibido, se faculta al secretario parlamentario de respuesta a lo solicitado. Oficio ESP, diagonal TLX, diagonal 0360, diagonal 2022, que dirige el profesor José Luis González Guarneros, presidente municipal de Españita, a través del cual remite a esta soberanía la documentación del titular de la Dirección de Obras Públicas del municipio. Del oficio recibido, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su atención. Escrito que dirige Osvaldo Saucedo Suárez y Alfonso Cortés Saucedo, presidentes de comunidad de las secciones tercera y segunda del Ayuntamiento de Mazatecoxco de José María Morelos, por el que solicita a esta soberanía la revocación de todas y cada una de las actas de cabildo del Ayuntamiento de Mazatecoxco que fueron entregadas por Leandra Xicotencal Muñoz con el carácter de presidente municipal. Del escrito recibido, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Escrito que dirigen integrantes de la Comisión de Comerciantes del municipio de Tlaxcala, por el que solicitan a esta soberanía la intervención respecto a la supervisión, regulación y ajuste en los cobros que de manera arbitraria la actual administración municipal de Tlaxcala ha impuesto a los comerciantes. Del escrito recibido, túrnese a las Comisiones Unidas de Finanzas y Fiscalización y a la de Desarrollo Económico para su atención. Escrito que dirigen el presidente, secretario y tesorero del Comisariado Ejidal y el suplente del Consejo de Vigilancia de la Comunidad Toluca de Guadalupe, municipio de Terrenate, por el que solicitan a esta soberanía la intervención por el despojo de aproximadamente 41 hectáreas del ejido de Toluca de Guadalupe. Del escrito recibido, túrnese a la Comisión de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural para su atención.
Copia del escrito que dirige Leticia Marcela Xochigua Maza a la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora constitucional del estado de Tlaxcala, por el que le solicita su intervención para que se dé solución en la carpeta de investigación número C1A1TLXAX, diagonal T3, diagonal 1591, diagonal 2022. De la copia del escrito recibido, túrnese a la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social para su conocimiento. Copia del escrito que dirige Maurilio Palacios Montiel a la contadora pública María Isabel Delfina Maldonado Textle, auditora superior del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado, por el que le solicita se le informe el estatus de la denuncia en contra de Saúl Cano Hernández, expresidente municipal de Panotla, así como diversa información respecto a los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. De la copia del escrito recibido, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su conocimiento. Oficio IAIPTLAXCALA, diagonal presidencia, diagonal 154, diagonal 2022, que dirige la licenciada Maribel Rodríguez Piedras, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, por el que presenta a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan, adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala. Del oficio recibido, túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y a la de Información Pública y Protección de Datos Personales para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Es cuanto, ciudadana presidenta. Gracias, ciudadana secretaria. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la palabra a las diputadas y diputados que desean referirse a asuntos de carácter general. En vista de que ningún diputada o diputado desea hacer uso de la palabra, se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión. 1. Lectura del acta de la sesión anterior. 2. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 3. Asuntos generales. Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo las 10:54 del día 27 de octubre de 2022, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el día 3 de noviembre de 2022 en esta misma sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, a la hora señalada en el reglamento. Buenos días a todos.